Sí, profe, se escucha. Excelente. Ahí estamos viendo el PowerPoint. Mm, Bien, genial. ¿Se ve ahora? No, profe. ¿No? No. Bueno. Ah, sí, ok, ok. Bien. ¿Ahora sí? Sí, profe, sí se ve ahora. Bien, genial. Bueno, como les decía anteriormente, hoy vamos a hablar acerca de la dietoterapia. Se preguntarán, ¿qué es la dietoterapia? Y acá, como bien lo dice el concepto, es la aplicación del arte de la nutrición a los problemas de la alimentación. Y no solamente pensar que es la aplicación de un arte que está relacionado a la preparación de los alimentos, a la selección de los alimentos, a distintas propiedades que pueden existir en un mismo alimento, depende si está crudo o si está cocido, y que nos va a ayudar para una enfermedad, pero no para otra. También tengamos en cuenta que es una ciencia, ¿sí? Por eso es que es muy importante poder aplicarlo, y sobre todo cuando hablamos de dietoterapia, estamos hablando de la alimentación de las personas enfermas, de las personas que tienen que seguir un tratamiento a través de los alimentos para poder recuperarse. La dietoterapia se basa en modificaciones de la alimentación habitual que responden a las necesidades de cada enfermo. Un ejemplo para que podamos graficar esto que venimos hablando puede ser una persona que todos los días coma ensaladas, por ejemplo, ensaladas crudas de verduras como la lechuga, la remolacha, la zanahoria, la berenjena, etcétera, etcétera, todas las que se le ocurra. Pero por una problemática intestinal, que puede haber sido por una toxina o una bacteria de un alimento mal lavado, esa persona, por ejemplo, ha desencadenado una diarrea en su intestino. Tiene un intestino que está acelerado, que no retiene, que tiene una motilidad intestinal acelerada, alterada, donde hay mucha agua. En ese caso, por ejemplo, no seleccionaríamos las verduras, porque aunque sea su alimentación habitual, estaríamos ocasionando un problema al brindárselas. Y en todo caso, utilizaríamos verduras cocidas, verduras de pulpa, verduras donde se come, podríamos decir justamente esto, la pulpa, que es como la carne del vegetal. Por ahí muchas veces digo pulpa y nadie entiende qué es la pulpa, pero es cuando comemos el zapallo, justamente la parte que se come, y por eso es que se come zapallo, que se come zanahoria hervida, que se come todo ese tipo de alimentos en una persona que está convaleciente. Y sobre todo, ¿por qué se come eso? Porque eso se puede absorber en ese momento, en ese intestino. Entonces, con eso tiene que ver la dietoterapia, con cambiar las propiedades de esos alimentos de acuerdo a la necesidad de la persona que estamos tratando. Vamos a seguir con los conceptos. Es un tratamiento que utiliza una dieta adecuada para prevenir o tratar enfermedades específicas, justamente lo que les comentaba, ¿sí? Yo les trato de hablar todo esto para que ustedes puedan entender mejor el concepto, para que puedan ampliarlo, para que puedan desarrollarlo. Ustedes siempre entiendan que un concepto, es una sucesión limitada de palabras. Nunca dicen todo lo que tienen que decir, por eso es importante esto, ¿no? Ampliarlo, pero justamente tiene que ver con esto, con tratar o prevenir enfermedades específicas. Hablábamos de las verduras, vamos a tratar el tema de obesidad más adelante, pero por ejemplo, el tratamiento alimentario en una persona obesa es, por ejemplo, la alimentación con verduras crudas, por ejemplo. Y por eso es que abunda la ensalada, tiene un plato de arroz y tiene ensaladas crudas, lechugas, tomates, y también tiene carne, pollo, etcétera, sin grasa, bla, bla. Pero ¿por qué se pone la verdura en este caso? Porque la verdura en el estómago se digiere muy lentamente, y sobre todo la verdura cruda, y sobre todo la verdura de hoja, sobre todo la verdura que tiene piel, la verdura que tiene cáscara, la verdura que tiene tallos, la verdura que tiene semillas. Todo eso tiene mucha permanencia gástrica. Y en una persona obesa, en ese caso, esa alimentación serviría para aumentar el volumen de comida que entra al estómago y producir también más saciedad, porque al tardar más tiempo en digerirse, produce justamente esta llenez, esta saciedad.
que lo que hace es retardar el hambre, justamente. Y entre otras cosas, por ejemplo, también evitar que el azúcar de los alimentos, por ejemplo, se consuma más, se absorba más rápido en el intestino y tengan un índice glucémico más alto posteriormente, lo cual hace que funcione la insulina, descienda la glucosa en sangre y produzca los síntomas de una hipoglucemia que son después también los que dan hambre. Entonces las verduras cumplen múltiples funciones. Retardan el índice glucémico, producen saciedad, mejoran la motilidad intestinal. Se utilizaría en el caso de una constipación, no de una diarrea. Pero lo que les quiero graficar es eso, la última parte, tratar enfermedades específicas. No todos los alimentos y todas las preparaciones son buenas para todos. No es una generalidad. Otra cosa que hace la dietoterapia es analiza las modificaciones que debe sufrir la alimentación, tanto cualitativa como cuantitativamente, atendiendo las necesidades del individuo cuando éste sufre una patología determinada, tanto si es aguda como si es crónica. Y tengan en cuenta esto, hablamos de las cualidades, hablamos de las características físico-químicas que puede tener un alimento. Cuando hablamos de químicas puede ser el sabor y el aroma, por ejemplo, que tendría que ser en una persona que tiene anorexia, por ejemplo, que no tiene ganas de comer, que no tiene apetito, que está deprimida, que está bajón, y tendríamos que tratar de que esas características químicas como el sabor y el aroma estén elevadas, sean abundantes, eh, por ejemplo, ¿sí? O una persona que tiene gastritis, que todo lo que come le produce ardor, malestar, porque hay mucho ácido clorhídrico, por ejemplo, y las paredes del estómago están muy lastimadas, irritadas, por eso es itis, porque hay una inflamación en este caso de la mucosa intestinal, donde ya se ha acabado esa capa de moco que la recubre y que la protege, se fue disolviendo con el ácido, por esta cuestión de cronicidad, por ejemplo, o puede ser también por una bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿sí? Que es otra causa de gastritis. Pero el tema sería este, una persona que está con gastritis tiene que comer poca cantidad de comida. Y acá hablamos también esto de la parte justamente cuantitativa. Una persona que tiene gastritis tiene que comer poco alimento fraccionado muchas veces al día. Porque si come mucho, ¿qué hace el estómago? Recibe mucho alimento y entonces ¿qué produce? Mucho ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico, cuando están las paredes irritadas, lastimadas, va a producir mucho ardor. Y si ese alimento está en mucha cantidad, va a permanecer mucho tiempo, mucho más ácido. Si ese alimento es crudo, va a permanecer mucho tiempo, mucho más ácido. Entonces, por ejemplo, algo que tienen que evitar las personas que tienen gastritis, obviamente, es comer mucha cantidad, pero también es comer cosas crudas, sobre todo verduras. Muchos pacientes, por ejemplo, me dicen, uy, hoy comí chaucha, con no, y mal. Y bueno, pero ¿sabes qué es lo que te hizo mal la chaucha? Porque fue muy difícil de digerir para tu estómago. Tuvo que utilizar mucho ácido para poder disolverlo, mucho trabajo gástrico, mucho tiempo de permanencia, mucho ardor. Entonces eso que muchas veces nosotros conceptualizamos como saludable, porque es la chaucha, en determinados casos nos puede hacer mal. ¿Sí? Entonces siempre a tener en cuenta todas estas características físico-químicas que tienen que ver justamente las físicas, ya lo vamos a ver más adelante, pero tienen que ver con el volumen, por ejemplo. En la gastritis hablábamos que el volumen tiene que ser reducido porque no le vamos a dar mucho alimento a un estómago enfermo. Pero, por ejemplo, en la obesidad el volumen tiene que ser aumentado, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es de llenar toda la capacidad gástrica, de producir saciedad durante mucho más tiempo, de mantener ese estómago ocupado, trabajando, digiriendo, porque es un estómago sano. El problema es otro. ¿Sí? Y tengamos en cuenta esto, pueden ser patologías agudas o pueden ser crónicas, y también de eso va a determinar los alimentos y las preparaciones que vamos a aportar. Los alimentos se emplean como remedios para modificar sustancialmente un síndrome fisiopatológico o se utilizan para la curación de una enfermedad y la recuperación del organismo enfermo. Justamente lo que veníamos hablando, ¿sí? En todo caso, vuelvo al ejemplo de la gastritis, donde uno de los tratamientos más comunes para las personas que tienen gastritis es tomar omeprazol, por ejemplo. Tomar toda la vida omeprazol o tomar Milanta, tomar todas estas
medicaciones que si uno no modifica el hábito alimentario, no modifica la alimentación, cada vez va a tener que tomar más omeprazol, más Milanta para poder sentir el alivio, el no ardor, ¿sí? Pero nunca se va a curar, va a llegar un momento en que ese medicamento, ese tratamiento no va a ser viable, ¿sí? Entonces va a producir dolor, malestar, por más dosis que tome. Entonces, por eso es importante tratar justamente esto, la cuestión alimentaria. Y como les digo siempre, chicos, ténganlo como algo, un pilar primordial, una duda siempre a resolver, porque las enfermedades del siglo XXI son alimentarias. Tipos de dietas terapéuticas. Bueno, dietas curativas, ¿sí? Justamente cuando la persona está enferma. Este tipo de régimen es la base del tratamiento de una enfermedad específica. Su objetivo es redistribuir los nutrientes o quitar alimentos que alteren el metabolismo de una persona. Algunos ejemplos de patologías que usan esta dieta es la intolerancia al gluten, la insuficiencia renal, diabetes mellitus o intolerancia a la lactosa. ¿Qué tiene que ver justamente? Su objetivo, sí, múltiple. Los objetivos de esta alimentación para curar esta alimentación como tratamiento tienen múltiples objetivos. En algunos casos pueden ser redistribuir los nutrientes, ¿sí? Es decir, o incorporar aquello que nos falta. Hablamos de la constipación. Generalmente la constipación, el estreñimiento se genera por una dieta carente de fibra. La cantidad de fibra que tiene que consumir un ser humano para tener un intestino saludable es por lo menos, ¿sí?, 25 gramos. Es entre 20 y 30 gramos, por ejemplo, ¿sí? Las personas actualmente consumen cuanto mucho 10 gramos, 12 gramos, es decir, estamos muy abajo por las recomendaciones habituales. Y sobre todo, ¿quiénes lo sufren más hoy en día? Los niños. Hoy los niños sufren problemas intestinales, de constipación, les cuesta ir al baño, pasan días y días, y justamente es porque no comen verduras y comen muy poca fruta. O cuando comen la fruta, esa fruta está pelada, entonces ha perdido la fibra, ha perdido justamente esa parte del alimento que tiene la propiedad de movilizar el intestino. Entonces, podemos hablar justamente de esto, de que hay nutrientes, ¿sí? Podemos decir hidratos de carbono complejos, insolubles, celulosa, como por ejemplo la fibra, o podemos hablar también de hidratos de carbono simples, el azúcar, por ejemplo, la sacarosa, o las bebidas muy azucaradas, o los jugos, o las frutas muy azucaradas para una patología como la diabetes. Pero también, ¿sí?, tenemos que hablar de quitar determinados alimentos en algunos casos, porque ese alimento tiene como característica determinado nutriente, como alguna proteína, como por ejemplo el gluten, que es una proteína que está presente en el pan, porque es una proteína que está presente en el trigo, en la cebada, en la avena, en el centeno. Pero generalmente nosotros usamos mucho trigo para hacer pan, para hacer pizza, para hacer tarta, para hacer empanada, para hacer todo prácticamente lo que nosotros utilizamos es a base de trigo. Por eso es que en todas esas preparaciones o derivados está presente la proteína glutenina y gliadina, que son las proteínas que forman el gluten. Una persona que tiene enfermedad celíaca, es decir, que tiene intolerancia al gluten, porque ese gluten produce la destrucción de las vellosidades intestinales, que son esos pequeños pelitos que permiten la absorción de los nutrientes. Pero tengan en cuenta esto, es tan complejo el intestino que no solamente tiene que absorber nutrientes, sino que también tiene que ser semipermeable y sobre todo de una manera muy selectiva, porque tiene que dejar pasar algunas cosas sí y otras cosas no, que son muy importantes que no las deje pasar, como por ejemplo toxinas, determinados microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, pero también partes de nutrientes, como por ejemplo, si la glutenina o la gliadina no pueden ser metabolizadas, por ejemplo, y son reconocidas por el intestino como algo negativo, como un antígeno, como un patógeno, entonces se reacciona, ¿sí? ¿Y qué pasa? Produce la destrucción, no solamente de esas proteínas, sino también de todo el intestino. Y eso produce la destrucción de las vellosidades y sobre todo la permeabilidad del intestino. Es decir, pasan cosas a sangre que no tendrían que pasar. Y eso produce una alteración sistémica, es decir, de todo el sistema
de todos los sistemas del organismo. Por eso una persona que tiene enfermedad celíaca no solamente se va a manifestar en síndromes gastrointestinales, sino también puede ser que tenga una persona que tenga siempre problemas de piel, o que tenga problemas del pelo que se cae, o tenga problemas de anemia, o dolores de cabeza recurrentes, o etcétera, etcétera, puede ser enfermedad celíaca. Es decir, lo más común, sí, son los síntomas gastrointestinales, pero puede ser manifestaciones múltiples, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que haríamos? Quitaríamos el gluten de la dieta. Lo mismo que para la diabetes, quitaríamos los azúcares simples, o para la intolerancia a la lactosa, quitaríamos los lácteos. Hoy en día hay una enfermedad muy común, ¿sí? Que es la alergia a la proteína de la leche de vaca, por ejemplo. La alergia a la proteína de la leche de vaca no es la alergia, no es la intolerancia a la lactosa, que es un azúcar la lactosa, recuerden, el disacárido de la leche. La alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Tiene que ver justamente no con un azúcar, no con un hidrato de carbono, sino con una proteína. Y esta proteína, por ejemplo, produce también síntomas de intolerancia gástrica, intestinal en los niños, y sobre todo se detecta en los bebés. ¿Por qué? Porque la leche de su madre le comienza a caer mal, ¿sí? Entonces, cuando se detecta, digamos, que hay una normalidad, que es un problema con la proteína de la leche, que es la que causa daño en el intestino, etcétera, etcétera, ¿qué se hace? Se deja de dar leche de vaca, obviamente no al bebé porque no la consume, porque toma la leche de su mamá, pero sí su mamá deja de comer lácteos que contengan esta proteína. ¿Por qué? Porque esa proteína es capaz de pasar a la leche materna y a través de la leche materna al intestino del bebé. Entonces, tengamos en cuenta estas cositas. La dietoterapia cambia caracteres físicos, caracteres químicos, puede ser el volumen, puede ser la textura, puede ser el sabor, puede ser el aroma, puede ser también la cantidad de alimento y sobre todo las múltiples características que tienen que ver con las cualidades que tienen los alimentos y sus preparaciones. Bueno, otros agentes terapéuticos que siempre van acompañados de la alimentación son el ejercicio y también la medicación, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. No solamente tiene que ser la medicación, sino que es muy importante que podamos cambiar sobre todo estos hábitos de no hacer ejercicio, estos hábitos de alimentarse industrial o de alimentarse monótonamente, porque son sumamente importantes, porque si modificamos esos dos hábitos, la dieta y el ejercicio, es muy probable que dejemos de utilizar la medicación, ¿sí? Si no, tengan en cuenta que miren esas personas que toman pastillas cada día, cantidad de pastillas, y su condición no mejora, digamos. Entonces, es como que sí, son necesarios, pero no resuelven la situación. Muchas veces no lo logran invertir, sino que la sostienen, la prolongan cronológicamente en el tiempo, se vuelve algo crónico, pero que nunca tiene solución, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de la dieta y el ejercicio. Hablábamos de la dieta curativa, que tiene que ver con el tratamiento. La dieta preventiva es la que previene el riesgo de manifestación de una enfermedad alimentaria, por ejemplo, de la dieta baja en colesterol, o una especial para tratar la hipertensión, obesidad o dislipemias, entre otras, ¿sí? Una dieta preventiva. Bueno, dietas hiposódicas, por ejemplo, porque no tenemos hipertensión arterial, pero vamos a prevenir la hipertensión arterial disminuyendo la cantidad de sal o de alimentos ultraprocesados en nuestra alimentación, que sabemos que tienen exceso de sal. Entonces, por ejemplo, de esa manera estaríamos previniendo tener determinada enfermedad. Podríamos bajar las grasas saturadas, las grasas trans, podríamos bajar los aceites de las frituras, por ejemplo, y estaríamos protegiendo la salud de nuestras arterias al tener una dieta baja, por ejemplo, en grasas, por ejemplo, ¿sí? También hay que tener en cuenta que la alimentación, ¿sí?, es base de otros tratamientos. Acá estamos viendo, por ejemplo, la alimentación parenteral, digamos, pongámosle que es una persona que está saliendo de una operación, que se está recuperando, que tiene su intestino y su estómago en reposo, entonces, o que ha tenido un accidente, o que está inconsciente, o múltiples causas o casos
donde vamos a utilizar una alimentación que ya no va por boca, sino que va a través de las venas, ¿sí? U otras directamente que van directamente al estómago, por ejemplo, y ponemos una sonda en el estómago. Entonces, hay determinadas características que tenemos que tener en cuenta, pero siempre saber esto, las personas siempre necesitan alimentarse, necesitan energía, necesitan nutrientes, necesitan nitrógeno, necesitan hidratos de carbono, necesitan grasa, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, agua. Y eso en muchos casos es lo que hacemos con un suero, por ejemplo. Cuando una persona está con gastroenteritis, tiene comprometido todo el sistema gastrointestinal, ¿sí? No solamente el estómago y el intestino, por eso son las manifestaciones de vómitos, de diarreas, sino todo, absolutamente todo. También está cansado el páncreas, el hígado, están todos fatigados. Entonces manifiestan este dolor, este desequilibrio, esta purga, pero sobre todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace el órgano? Se limpia. Y sobre todo, ¿qué produce en la persona? Ganas de no comer nada, absolutamente nada, ¿sí? Se pierde el apetito, el cuerpo entra en reposo de repente, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, lo que se hace con las personas que tienen ataques muy agudos es internarlas un rato, ponerles un suero, que no se deshidraten, ponerle alguna medicación que baje los vómitos, que calme las diarreas. Entonces se recupera, se le recomienda comer poquito, comer liviano, tomar sopitas con verduras solamente, nada de grasas. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de hacer justamente? De hacer descansar estos órganos, de tener un reposo digestivo. Este, por ejemplo, es un ejemplo. La finalidad, lograr un efecto positivo en el mantenimiento del estado nutricional. Siempre buscamos esto, mejorar la condición del paciente. Prevenir, mitigar, evitar o retardar la aparición de las sintomatologías en un paciente, además de orientar la acción tendiente a modificar uno o más tiempos de la nutrición que se encuentren alterados por la enfermedad. Recuerden los 3 tiempos de la nutrición que tienen que ver con la ingestión, que tienen que ver con la digestión y toda la parte del metabolismo y que tienen que ver con la eliminación y con la excreción. Generalmente en uno de esos tiempos o más de uno de esos tiempos están alterados, se produce la patología y nosotros qué es lo que tenemos que tratar aparte de esto, de prevenir o en el caso de que tratemos de curar a través de la dietoterapia, tenemos que también tratar de prevenir en el futuro para que esto no vuelva a suceder. Y sobre todo esto, explicarle a la persona qué es lo que le enfermó. Y cuando le explicamos qué es lo que le enfermó, cómo se enfermó y cómo tiene que ser tu tratamiento para no volver a enfermarse, en este caso, cómo tiene que comer, qué tiene que tener en cuenta de lo crudo, de lo cocido, de lo muy graso, de lo muy salado, de lo industrial, de esto, de cómo es una alimentación saludable, del ejercicio, del tomar agua, de la variedad, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es prevenir justamente esto, ¿no? La recaída. Si no, vamos a tener la persona con gastritis que siempre va a venir con gastritis y lo único que va a venir a hacer en todo caso va a ser a pedir la medicación y siempre va a estar enfermo. Entonces ahí no estaríamos cumpliendo justamente el objetivo de lograr un efecto positivo. No, estaríamos manteniendo la situación que se sostiene a través del medicamento, pero cuando el medicamento no haga más efecto, es- el que más va a sufrir va a ser el paciente, va a ser la persona. Y va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué como? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y tengamos en cuenta una gastritis, que es algo que es la irritación de la mucosa de la pared gástrica, ¿sí? Que se irrita, que está roja, va a progresar a una úlcera, que es una herida, que hay sangre, que hay lastimado, que es más difícil de curar. Y si esa úlcera, que es una herida, que es un lastimado, progresa en el estómago, que es una bolsa, por ejemplo, se va a producir un agujero. Y ese agujero, ¿qué va a producir? El derrame de todo el contenido del estómago, que es ácido, sobre todos los demás órganos. Y se va a producir justamente una peritonitis. Se va a producir una inflamación del peritoneo que todos ustedes saben que es sumamente grave y que tiene que tratarse de urgencia porque se tiene que limpiar absolutamente todo, etcétera, etcétera. O sea que no es que no pasa nada. Esto progresa y va a tener una finalidad negativa, ¿sí?
¿sí? No, nosotros buscamos lo contrario. Modificaciones de componentes nutricionales. Exclusión o incorporación de alguno de ellos. ¿Qué es lo que vamos a incorporar? ¿Qué, por ejemplo? Constipación. ¿Qué es lo que está faltando? Fibra. ¿Dónde conseguimos la fibra? ¿Cuáles son alimentos fuentes de fibra? Las verduras y las frutas. Todo lo que tenga cáscara, tallo, hojas, semillas, ¿sí? Todo lo que sea integral, el arroz integral, el fideo integral, la harina, todo, ¿sí? Entonces, eso podríamos incorporar, ¿sí? En el caso de una constipación, eso es lo que falta. ¿Qué tendríamos que excluir en ese caso? Y bueno, todo lo que está haciendo que estos alimentos no lleguen, que los están reemplazando. Puede ser industrial, etcétera, etcétera. Pero siempre vamos a hablar de alguna exclusión o incorporación de algún grupo de alimentos o de algún nutriente, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Concentración en preparaciones por la consistencia y efecto en el aparato digestivo, ¿sí? Eso vamos a tener en cuenta, por ejemplo, acá nos da una relación de los carbohidratos simples, complejos. Dentro de los complejos tenemos los polisacáridos de reserva, estructurales, ¿sí? De reserva, un polisacárido de reserva es el almidón, ¿sí? Es el almidón que es la reserva energética de la planta. En nosotros, digamos, es almidón, es energía, y nosotros el hidrato de carbono de reserva de nuestro organismo, de los animales, ¿sí? No de una planta, es el glucógeno, ¿sí? Por ejemplo. Cuando hace referencia a polisacáridos estructurales, hace también referencia a polisacáridos estructurales de la planta, que es justamente la celulosa, que es la que forma estructuras en la planta, la parte dura, la que la sostiene. Nosotros tenemos huesos, ¿sí? Eso nos sostiene. Pero para que vean más o menos esto. ¿Qué buscaríamos en un diabético, por ejemplo? Buscaríamos que haya una predominancia de hidratos de carbono complejos. Y sobre todo hidratos de carbono complejos de difícil digestión. O sea, hidratos de carbono ricos en celulosa. ¿Qué es lo que trataríamos de evitar en este caso de la diabetes? Los hidratos de carbono simples. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono simples tienen un corto tiempo de permanencia gástrica, es decir, pasan rápidamente al intestino, y al ser de una corta cadena, ¿sí? Rápidamente se produce la hidrólisis, la ruptura en las moléculas de los azúcares correspondientes, que pueden ser glucosa galactosa, que pueden ser glucosa fructosa, etcétera, etcétera, que se absorben rápidamente en el intestino y producen el aumento de la glucemia en sangre, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta esto, cuáles son los efectos que producen en el aparato digestivo. Como le decíamos, puede ser el ejemplo de hidratos de carbono. Si utilizamos un hidrato de carbono complejo, mayor permanencia gástrica, una absorción más lenta de los azúcares hacia la sangre. Si usamos hidratos de carbono simple, menor permanencia gástrica y un pasaje más rápido de los azúcares a la sangre. ¿En qué caso necesitaríamos que pasen rápidamente los azúcares a la sangre? Y, por ejemplo, en un caso de diarrea, ¿sí? Donde, por ejemplo, los alimentos que se dan generalmente en la diarrea, una compota, por ejemplo. ¿Por qué damos la compota? Porque justamente tiene vitaminas, tiene minerales, tiene glucosa, tiene fructosa, tiene azúcares simples, tiene sacarosa, tiene monosacáridos, disacáridos, perdón, que también es un azúcar simple. Entonces, cuando un intestino que está enfermo, que está acelerado, por ejemplo, y que elimina todo lo que llega, cuando le damos algo muy sencillo, algo de eso se absorbe. Entonces se está produciendo este efecto positivo de incorporar energía, de incorporar nutrientes. Por eso que es que se incorpora una compota, que se incorpora una sopa, que se incorpora, por ejemplo, jugos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Algo de fácil digestión y sobre todo que cumpla esta función, ¿no? De hidratar y de brindar nutrientes. Esos son los primeros sueros, las sopas, ¿sí? Son de verduritas, que pueden tener un poco de energía. ¿Qué es lo que le brindamos? Le brindamos un poco de vitina, un poco de polenta, por ejemplo, que son cositas que se absorben rápidamente. Por ejemplo, con las proteínas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que sean de alto valor biológico o de bajo valor biológico, ¿sí? Con estructura celular, es decir, con estructuras celulares que tengan un tejido alrededor. Por ejemplo, la leche. Nosotros no vemos ningún tejido alrededor que rodee las estructuras de la leche, de las proteínas de la leche, porque esas proteínas están en emulsión. Pero, por ejemplo, están en diferente forma en la carne. La carne tiene tremenda estructura. Tiene
tiene músculos, tiene un montón, digamos, de componentes que hace que sea mucho más difícil para los jugos gástricos y para las enzimas poder llegar sobre las proteínas. Entonces, si necesitamos proteínas que se digieran rápidamente, vamos a utilizar, por ejemplo, leche o vamos a utilizar un huevo, que puede ser en una preparación, que puede ser mezclado, que puede ser batido, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el huevo duro o puede ser el huevo duro. Todo depende de lo que necesitemos, pero en este caso lo que estamos pensando es si necesitamos una proteína que tenga una estructura celular, ¿sí? Que sea de difícil digestión, que por ejemplo lo vamos a utilizar en la obesidad, donde necesitamos sí que ese alimento tenga mucha permanencia gástrica, que es el caso de la carne, que sea un alimento de alto valor biológico, sobre todo en las proteínas, el hierro, etcétera, etcétera, pero que tiene un tiempo largo de digestión, ¿sí? En comparación con un huevo, por ejemplo. ¿Sí? Con estructura celular, sin estructura, el procedimiento de cocción, como le decíamos, el huevo es un alimento muy maleable, sirve para múltiples preparaciones, que pueden ser dulces, que pueden ser saladas, que puede ser desde un omelette, a que puede ser un soufflé, que puede ser un merenguito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces todo va a depender de a la persona que esté dirigida al tratamiento, puede ser un abuelo, puede ser un niño, puede ser un niño desnutrido. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer? Un merenguito porque estaría excelentemente bien y sobre todo esto, porque una de las características es que tiene alta densidad calórica, ya lo hablamos anteriormente, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué es la densidad calórica? Es cuando un alimento alta, ¿no? La densidad calórica alta es cuando un alimento tiene mucha energía en poco volumen, en poco tamaño. Es decir, un merenguito, una cosa chiquitita, pero que es hipercalórica, ¿sí? Entonces, en un caso donde necesitamos que una persona adquiera mucha energía y quizás tiene pocas ganas de comer, come muy poquito, ese muy poquito que come nosotros necesitamos que sea hiperenergético. Entonces las formas de preparación enteras, subdivididas, el efecto a nivel digestivo, sin prolaminas tóxicas, justamente lo que le hablaba del gluten. El gluten, la glutenina y la gliadina son conocidas como prolaminas, ¿sí? En todo caso, digamos, la toxicidad será para algunas personas, para otras no, algunas la toleran mejor, otras no. Todo tiene que ver también con los mecanismos de cocción del alimento, ¿sí? Tenemos que recordar que todo aquello que sea legumbres, cereales y semillas, y en general plantas, verduras y frutas, ¿sí? Pero sobre todo la verdura, la semilla, la legumbre y, y el cereal, tienen muchos antinutrientes, ¿sí? Y entre esos antinutrientes está el gluten. ¿Qué significa que sea un antinutriente? Que es una sustancia que se encuentra en mucha cantidad y que hace que todos esos nutrientes positivos, sobre todo minerales como el calcio, el magnesio, etcétera, etcétera, se peguen a estos antinutrientes y se inhiba la absorción en el intestino para nosotros los humanos, digamos, ¿sí? Algunas personas el gluten, como dijimos, eh, les produce una inflamación, ¿sí? Autoinmune, es decir, el propio organismo reconoce a la glutenina y a la gliadina como nocivas, las ataca y en ese atacar destruye absolutamente todo. Con respecto a las grasas, también todos sabemos que hay ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Una de las características es que los saturados son a temperatura ambiente sólidos, mientras que los insaturados son líquidos. Por eso generalmente los insaturados se encuentran en aceites, ¿sí? Por ejemplo, pero también se encuentran en los frutos secos, hay excepciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos lograr con la dietoterapia. Hay que ver cuál es el efecto de la grasa, exclusión en el régimen, inclusión por preferencia en el régimen, modificadas o no por calor, ¿sí? Generalmente, bueno, generalmente siempre es no modificada por calor, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de aceites. Cuando nosotros le aplicamos calor al aceite, lo que estamos haciendo es acelerar la oxidación del aceite y sobre todo de los ácidos grasos de esos aceites. Es decir, nosotros mientras más cocinamos esos aceites, esos ácidos grasos esenciales como el omega 3, el omega 6, desaparecen y sobre todo se transforman en sustancias que son nocivas para el organismo, ¿sí? Por eso siempre los aceites generalmente se recomiendan crudos o también hay distintos tipos de aceites que tienen distintos tipos de temperatura
soportan distintos tipos de temperatura al calor, como por ejemplo sabrán que un aceite de mezcla, cuando ustedes lo calientan, lo cocinan, larga como un olor particular, semejante al pescado, por ejemplo, y es porque ese aceite está quemando, y es que un aceite mezcla, generalmente mezcla con aceite de soja, lo cual tiene una muy poca tolerancia al calor. Aceites que tienen una tolerancia muy fuerte, sí, el de maíz, el de girasol, el de oliva, pero obviamente pierden la característica esta de los aceites esenciales que tienen, ¿sí? Tenemos que ver el tipo de régimen, si va a ser un régimen rico en grasas, si va a ser un régimen hipograso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Si es necesario eliminar las grasas saturadas de la carne, porque por ejemplo, o del huevo, ¿sí? Porque hay dislipemias, porque tenemos el colesterol elevado, etcétera, etcétera, digamos, o si no hace falta, ¿sí? Porque necesitamos las grasas como componente energético, porque necesitamos las grasas como vehiculizador de las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, que si no se absorben en un medio graso no se absorben, digamos, directamente. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta estas cuestiones. La modificación de los valores calóricos, tengan en cuenta, va a haber regímenes, va a haber dietas que van a ser hipocalóricas, ¿sí? Generalmente que tienen mucho volumen y tienen pocas calorías. Lo que justamente tratamos de hacer con el volumen es de producir justamente el llenado gástrico, la saciedad gástrica, y también van a haber dietas hipercalóricas, ¿sí? Justamente para personas que necesiten incorporar mucha energía, pero que tengan poco apetito o que tengan una necesidad energética muy alta, por ejemplo, porque están desnutridos. Entonces puede ser un régimen hipercalórico proteico, hipercalórico hiperproteico. Y por ejemplo, ese plato de fideos, que si bien es hipercalórico, porque sabemos que los cereales y los derivados de los cereales, como los fideos, tienen mucha energía, también le podríamos sumar una carnecita, le podríamos sumar un huevo, le podríamos poner, qué sé yo, quesito, etcétera, etcétera, ¿sí? Modificaciones en los caracteres físicos. Esto tiene que ver con las características físicas, ¿no? Del alimento. Describen los cambios que adquieren los alimentos después de haber sido sometidos a diferentes procedimientos culinarios, adaptándolos a las necesidades del paciente, ¿sí? Puede ser cambios en la consistencia. Esto es muy importante, ¿sí? Se refiere a la facilidad de disgregación de los alimentos respecto de su digestión y absorción y no de la textura, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto de la consistencia? Por ejemplo, va lo más común. Va a haber personas que no van a tener dientes, personas que tienen enfermedades como disfagia, como por ejemplo, que no van a poder comer, ¿sí? Que van a tener una dificultad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? En ese caso tenemos que adaptar la consistencia del alimento, de la preparación, para que él la pueda ingerir y se pueda nutrir a través de ese alimento. Entonces, en ese caso puede ser una consistencia líquida, blanda, semisólida o sólida, todo va a depender de eso. Pero vamos a tener en cuenta, si es como cuando le damos de comer a un bebé, sabemos que le podemos dar de comer la manzana, pero no le damos la manzana entera con cáscara, etcétera, etcétera. Se la pelamos y se la hacemos papilla. Lo que estamos haciendo es adaptar ese alimento y sobre todo en su consistencia a la de la persona que lo va a consumir. Y también, no solamente, perdón, ¿no? Porque escuché como un ruido, no sé si es que alguien hacía una pregunta. No, dice la llamada finalizará en 15 minutos. Bueno, cuando falten 5 minutos me avisan, por favor. De paso vemos esto. Queda un montón. Bien. Pero bueno, es importante que vayamos dando todos estos ejemplos, sí, esto ayuda, pero bueno, vamos a acelerar un poquito. Y tiene que ver justamente esto, lo de fácil disgregación, por ejemplo. Volvemos al ejemplo de la gastritis, donde está todo irritado, donde hay una dificultad para digerir, etcétera, etcétera. ¿Qué se recomienda generalmente en la gastritis? Se recomienda el pan tostado. ¿Por qué el pan tostado? Porque cuando nosotros al pan lo tostamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que ese pan pierda la humedad, por eso ese pan queda seco. Cuando nosotros comemos ese pan puede tener una textura más crujiente, más dura, pero cuando llega al intestino, al sufrir, ¿sí? Ya el desecado y al sufrir
la aplicación de calor, esos hidratos de carbono ya han comenzado una hidrólisis, han comenzado a romper su estructura compleja y larga en una mucho más simple y corta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega al intestino, ese pan tostado podemos decir que se desmorona, es de fácil disgregación, no permanece mucho tiempo, es muy fácil de digerir, mucho más que un pan fresco que conserva toda su humedad, que forma una red de gluten que tiene que ser atacado por las enzimas y por los ácidos digestivos y que permanece mucho más tiempo. Entonces, en ese caso, eso hace referencia a esto, ¿no? Su fácil disgregación, su fácil digestión y por lo tanto su fácil absorción cuando llega al intestino. Ese sería, por ejemplo, uno de los casos. En el caso contrario, por ejemplo, en la obesidad, no buscamos el pan tostado, no buscamos que ese pan tenga fácil disgregación, poca permanencia gástrica y que llegue al intestino y se absorba rápidamente. No, buscamos todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar? El pan con el pan integral. Por eso es que generalmente, ¿qué le dicen? No, come pan negro, el pan con salvado. Se viven cautivos, decía, perpetuos con ese pan, pero justamente ¿por qué? Porque tiene la característica de, al tener fibra, justamente, darle mayor permanencia gástrica, mayor saciedad, entonces se digiere y se absorbe lentamente. Bien. Como decíamos, puede ser líquida. En la dieta la líquida, sí, puede ser una dieta de excepción completa, modificada. Ya vamos a ver qué es eso, completa, obviamente, que tenga todos los nutrientes. Puede ser modificada, una dieta, por ejemplo, que tenga solamente determinados nutrientes. Necesitamos que esta alimentación sea hipercalórica, pero sobre todo en hidratos de carbono. No necesitamos que tenga mucha proteína. ¿Por qué? Porque es un paciente renal, por ejemplo, porque está en diálisis. Entonces, si nosotros le damos mucha proteína, vamos a necesitar mucho trabajo del riñón. Entonces, no, vamos a hacer una dieta líquida más específica. En todo caso, se puede trabajar con nutraterapéuticos, se puede trabajar con preparaciones, con eh, productos industriales que ya vienen preparados, digamos, específicamente para determinadas situaciones, que siempre sabemos esto. Tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor, obviamente, pero siempre esto, ¿no? No tenemos que hacer que la excepción se vuelva en normalidad. Ejemplo, fórmulas lácteas versus lactancia materna. Semilíquida o semisólida, papilla, puré, esa consistencia semilíquida, semisólida, ¿para quién piensan que va a ir? Para un abuelito, para alguien que no tenga dientes, para alguien que tenga dificultad para masticar, que tenga problemas en el esófago, que tenga irritación, etcétera, etcétera. Una dieta blanda bucal, gástrica, intestinal, astringente. Como decíamos, una dieta blanda gástrica es una dieta que lo que va a hacer justamente es permitir el reposo gástrico, es permitir el descanso de el estómago, por lo tanto va a ser de fácil digestión. Una blanda intestinal va a ser de fácil absorción. Una blanda astringente va a ser una dieta que retenga el agua en el intestino. Por eso es que va a ser una dieta blanda astringente, es una dieta para la diarrea, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la prescripción para diarrea. Entonces, ¿qué es lo que se trata de dar? Arroz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el arroz genera mucílagos que producen una absorción del agua, forman una red que retiene líquido, entonces disminuye la cantidad de agua en el intestino, disminuye la presión osmótica, ¿sí? Y entonces la diarrea disminuye. Puede ser una dieta dura, ¿sí? Así de alimentos de consistencia dura. En este caso, ¿qué se buscaría? Por ejemplo, justamente para una persona obesa. ¿Por qué? Porque se busca que ese alimento sea más duro. Ese es el ejemplo de los fideos al dente. Es decir, ese fideo que no está cocido del todo, que está ese almidón todavía un poquito crudo, pero es más duro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Tiene que masticar más. Y como es más duro y todavía no ha sido totalmente cocinado por el calor, va a ser cocinado por los jugos gástricos, va a tener mayor permanencia, etcétera, etcétera. Con lo duro justamente se busca eso, mayor masticación, mayor permanencia. Lo duro es crudo generalmente, o también puede ser normal, normal. Qué bien que lo normal la profesora Alfaro haya puesto una milanesa con ensalada, ¿sí? Pero bueno, aguante la milanesa. Dieta líquida clara, comprende caldo sin grasa, agua de panela, té, agua aromática, jugos de frutas. Se prescribe para iniciar la vía oral después de una cirugía para la preparación de exámenes radiológicos, endoscópicos, algunos casos en pacientes que no toleran la vía oral por alguna infección del tubo digestivo o por diarreas agudas, ¿sí? Esta es una dieta líquida, como hablábamos anteriormente, acá en la clasificación, sería la dieta líquida de excepción, ¿no? Y que justamente
se prescribe para iniciar, ¿qué es lo que vamos a probar? Tolerancia. Si nosotros estamos probando tolerancia en un aparato digestivo que estuvo dormido, no vamos a empezar justamente con la milanesa, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a producir el caos, vamos a producir una alteración que va a empeorar absolutamente todo. Entonces se prueba tolerancia, se le da una sopa, que justamente puede ser un caldo simplemente de verduras o puede ser un té, ¿sí? Y vemos qué es lo que produce en la persona. Tomó un poquito de té y vomitó, entonces no tiene que empezar la alimentación, ¿sí? Porque la alimentación todavía, ese estómago están todavía delicados, sensibles, no hay que comenzar. ¿Toleró bien la sopita de verduras? Perfecto, toleró bien, no pasó nada. Progresamos, toleramos la sopita de verdura con un poquito de polenta. Pues perfecto, no le pasó nada. Le damos la sopita de verdura con polenta, con un poquito de huevo duro, cocido, no le pasó nada, y vamos progresando hasta la carne, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la alimentación normal. Pero tengan en cuenta esto tiene que ver justamente con la iniciación, pacientes que no toleran vía oral por alguna infección del tubo digestivo, diarreas agudas o también puede ser algún tipo de accidente. La dieta líquida completa consiste primordialmente en líquidos o alimentos semilíquidos, triturados o en papilla. Satisface casi todos los requerimientos nutritivos normales, demandando el mínimo esfuerzo para la digestión y absorción. ¿Sí? Ahí se entienden todos los conceptos que vamos desarrollando. ¿Sí? Comprende bebidas lácteas, jugos de frutas, caldos, sopa de crema, huevo, mantequilla, margarina, cereales precocidos, colados, gelatina, helados. ¿Sí? Entonces, bueno, perfecto, no hay ningún problema acá, creo que se entiende perfectamente. Avanzamos. Está indicada después de intervenciones quirúrgicas, después de haber iniciado la dieta líquida clara, en infecciones agudas, en caso en que el paciente tenga dificultades para deglutir o sufren de un estado inflamatorio del tubo digestivo. Lo que veníamos hablando anteriormente, estamos probando tolerancia. Y luego progresamos a una dieta blanda, que es un tipo intermedio entre una dieta líquida y una corriente, comprende alimentos blandos, cocidos, asados, no se permiten fritos ni alimentos condimentados, las carnes deben ser en puré o trituradas, está indicado en pacientes con trastornos gastrointestinales como úlcera, en pacientes con algún impedimento para la deglución o la masticación, todo lo que venimos hablando anteriormente. Tengan en cuenta que la úlcera es una herida, puede ser una úlcera duodenal, es decir, que está en la primera porción del intestino, lo cual es sumamente peligroso, terrible, digamos, que el intestino funcione mal. Generalmente esas úlceras progresan al cáncer y también pueden ser una úlcera gástrica, que es mucho más común, pero también sumamente molesto y en el todo caso peligroso porque es algo difícil de curar y sumamente lento y complicado, digamos, para las alimentaciones de hoy en día. Los residuos, la fibra, ¿sí? La fibra lo tenemos como residuos. Tengan en cuenta esto, la fibra eh, se lo considera como residuo porque justamente no se puede absorber, es algo que se elimina. Hace referencia al tipo, cantidad, calidad de sustancias celulósicas, su estado, enteras, subdivididas, tamizadas, crudas, cocidas, solubles, insolubles. Justamente lo que hablábamos anteriormente, con poco residuo, con residuos modificados, rica en residuos. ¿Cómo es la prescripción alimentaria que necesitamos? Entonces, la persona tiene diarrea, la persona tiene diarrea, no. Entonces va a ser una dieta sin residuos, o en todo caso con muy poco residuo, muy poca fibra, ¿sí? Vamos a tratar de que la fibra que en ese caso se absorba sea una fibra soluble, una fibra que pueda cocerse en agua, una fibra que pueda ser blanda, que pueda ser mucho más digerible en algunas partes, que sea más amigable con el intestino, etcétera, etcétera. No, no pasa nada de eso, el intestino está perfecto, digamos. Necesitamos, por ejemplo, el tema de una persona obesa, que generalmente, digamos, tiene el intestino, digamos, o el estómago, no sufre malestares mayores, digamos. Pero, por ejemplo, ahí sí podríamos utilizar una dieta rica en fibra. ¿Por qué? Por lo que hablábamos anteriormente, por la mayor permanencia gástrica. Una persona que tiene las defensas bajas, sistema inmunológico deprimido, dieta rica en fibras, solubles, insolubles, vamos a ver si son mejores crudas, cocidas, vamos a ver si porque cocidas son más digeribles, pero pierden las vitaminas, hay un montón de minerales que se van con el agua, entonces, ¿qué hacemos con el agua? ¿La desechamos o es el agua que hacemos la Profe, sopa? Sí, en 4 minutos finaliza la llamada. bueno, 4 minutos. Listo. ¿Qué es lo que vamos a Listo. hacer? Igual esperemos que se acabe la llamada, que nos corran. Y voy a voy a producir el link y con el aula virtual y retomamos de nuevo. Dieta baja en fibra está indicada en pacientes en la fase aguda de la colitis ulcerativa, colitis infecciosa, cuando el intestino está inflamado.
justamente lo que venimos hablando, si el intestino está inflamado, está sensible, no vamos a dar algo que sea totalmente difícil de digerir, que va a tener que ser expulsado, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la diarrea, va a aumentar ese mecanismo de limpieza que tiene el intestino, y que es peligroso porque puede llevar a la deshidratación. También vamos a tener en cuenta el volumen, lo que decíamos, la cantidad, se refiere al tamaño de la porción servida. Para personas, por ejemplo, que tienen obesidad, y vamos a buscar que sea una porción abundante, que sea una porción, digamos, que sea abundante, pero que no tenga mucha energía. Por eso es que hablamos de esto, de la densidad calórica, y acá está la relación, es el cociente gramo-caloría. Es el peso total de la preparación, es decir, cuántos gramos tiene y cuánta energía tiene. Si nosotros ponemos un montón de verduras, una ensalada, vamos a ver que el peso de esa ensalada es mucho mayor que la cantidad de calorías que tiene. Entonces ese alimento, en todo caso, sería de una densidad calórica baja. Pero si ustedes comen el block, ese chiquitito que viene ahí, no sé, como porción individual, van a saber que ese pequeño alimento que tiene muy poco peso, alrededor de 15 gramos, tiene un montón de energía. Entonces va a ser un alimento con alta densidad calórica, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros hablamos de dietoterapia, tenemos que justamente tener esto, ¿no? Preparaciones naturales. Saber que si hacemos una mazamorra, o un arroz con leche, o una leche planchada, o algún tipo de postre, digamos, a base de leche y de cereales, va a ser un alimento que va a tener una alta densidad energética en cada cucharada que tenga, por ejemplo. Las temperaturas también las vamos a tener en cuenta. Si tenemos el esófago irritado, si tenemos el estómago irritado, todo que sufre, digamos, no vamos a dar temperaturas calientes, hervidas. Hay personas que tienen gastritis, se dice, sí, la hierba me cae mal, me produce acidez, pero quizás no sea la hierba, quizás sea la temperatura, porque también te produce cuando tomas el té hervido o cuando comes la sopa muy caliente. Entonces vamos a ver cuál es la temperatura que va a caer mejor para ese intestino o para ese estómago. Por ejemplo, si el intestino está acelerado, no vamos a dar temperaturas frías, ¿sí? Porque esa temperatura fría que va a producir un espasmo en el intestino, lo va a acelerar mucho más y vamos a seguir con la diarrea. Pero si ese intestino está dormido, hay constipación, por ejemplo, sí, se recomienda esto, ¿no? Tomar agua fría a la mañana. ¿Y para qué? Para que ese primer alimento, que es agua, que no tiene ninguna estructura celular que lo recubre, que va a pasar rápidamente por el estómago y que va a llegar al intestino, cuando lo toque, va a producir un estímulo, va a estimular un reflejo, y ese reflejo va a producir movimiento. Entonces, en ese caso utilizaríamos el agua fría, generalmente utilizamos templadas. Tener en cuenta que las temperaturas se equilibran en boca, esófago, extremas, atenúan la sensibilidad de los órganos gustativos, calientes dan saciedad, son irritantes, frías, congestionan la mucosa, estimulan el peristaltismo intestinal. Por ejemplo, si queremos aumentar la saciedad, entonces vamos a dar una